Muy buenas, mi nombre es Gerardo Cervellón Velado, yo soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia. Yo estoy cursando el curso de Física 3 y en este momento voy a resolver un ejercicio perteneciente al tema propiedades térmicas de la materia. Entonces, para resolver dicho ejercicio es necesario tener en cuenta dos conceptos que son temperatura y calor. Entonces, para entender temperatura podemos hacerlo con un ejemplo. Cuando nosotros nos metemos a una tina que se encuentra a una temperatura baja, solemos decir que tenemos frío. Ahí ya estamos dando como un concepto de medición. Y si lo ponemos a una escala, por ejemplo, en este caso que el agua estaba congelada, podemos decir que tenía 0 °C, hablando de la escala de Celsius, ¿verdad? Y si, por ejemplo, fuera agua hirviendo, podríamos decir que son 100 grados Celsius. Entonces, la temperatura va como por ese sentido de dar una medición sobre si está caliente o si está frío, ¿verdad? Para hablar del calor, podemos poner de ejemplo este termómetro. Resulta que el termómetro, por lo general, es un instrumento, ¿verdad? Que lo que hace es decirnos la temperatura que hay. Si el termómetro está a temperatura ambiente, podríamos decir que está a 20 grados. Entonces, si yo tomo dicho termómetro con la mano, la energía que yo irradio se va a pasar al termómetro en forma de calor. Entonces, eso va a hacer que la temperatura del termómetro pase de 20 grados posiblemente a unos 37 grados, hasta alcanzar un equilibrio térmico que es por este paso de energía que les vengo mencionando. Ok, teniendo estos dos conceptos, podemos hablar un poco sobre esta fórmula de acá, que la fórmula habla sobre el calor necesario para que haya un cambio de temperatura y se conforma la fórmula por el MC, que es el calor específico que tiene cada material, ¿verdad? Y la T, que es un cambio de temperatura. Entonces, ahora resolvamos el ejercicio número 7, el cual dice, ¿cuánto calor se requiere para aumentar la temperatura de 2,5 mol de un gas diatómico ideal en 30 Kelvin cerca de la temperatura ambiente si el gas se mantiene a volumen constante? ¿Cuál es la respuesta de la pregunta del inciso A si el gas es monoatómico en vez de atómico? Entonces, con esto, para analizarlo podemos ver las siguientes cosas. Primero, nos dan que el volumen es constante. Esto es importante porque un volumen, cuando se calienta, cuando se le añade energía, las moléculas se mueven y dicho volumen aumenta. Entonces, este aumento del volumen por causa de energía sería algo que se debería de contar, pero como es volumen constante, no es necesario contarlo. Luego nos dan que N es igual a 2,5 moles, que es importante, y nos mencionan que vamos a utilizar primero un gas diatómico y luego un gas monoatómico. El gas diatómico lo podemos ver como una doble molécula y la capacidad calórica de él es de 5 medios por R, que es la constante del gas ideal. Y en el caso del gas monoatómico es 3 medios por R. Luego nos dan el delta T, que sería de 30 Kelvin, que es el cambio de temperatura. Y por último, obviamente lo que nos están preguntando es el calor, ¿verdad? ¿Cuánto calor se requiere para este cambio de temperatura? Entonces vamos a empezar con el gas diatómico y empezamos a colocar los valores en la fórmula. Entonces, primero tenemos N, el cual es 2,5 moles, y después utilizamos la capacidad calórica del gas diatómico, que es 5 medios por la R, que sería en este caso 8,3 gramos mol Kelvin, y eso se multiplica por el cambio de temperatura, dándonos un valor de 1560, que ya vamos a discutir dicho resultado. Ahora veamos el del gas monoatómico. Sería exactamente la misma fórmula, serían los 2,5 moles, solo que en este caso utilizamos la capacidad calorífica del gas monoatómico, que es 3 medios por la R, que es 8,31 gas mol Kelvin por el delta de temperatura, y obtenemos 935 julios de energía. ¿Por qué es menor en el gas monoatómico? Porque si nos fijamos, como se había mencionado antes, el gas diatómico se puede considerar como dos moléculas. Entonces se necesita más energía para mover de 30 Kelvin a la temperatura ambiente dicho gas. Entonces esa sería la causa. Eso explicaría por qué el número es mayor. Entonces así es como se resuelve este ejercicio, que era el número 7, y muchas gracias por su tiempo.